La noticia estalló como una bomba inesperada en el corazón del espectáculo latino. Una ecografía atribuida a Stephanie Salas, figura conocida por su vida artística y por su discreción, habría desatado un terremoto emocional dentro de la familia del reconocido actor Humberto Zurita. Lo que hasta hace poco parecía un rumor sin fundamento, tomó un giro inquietante cuando la supuesta prueba médica salió a la luz, obligando a todos los involucrados a enfrentar preguntas que nadie estaba preparado para responder. Este no es un escándalo más, es una historia donde el silencio se quiebra, las lealtades se ponen a prueba, y un secreto largamente contenido amenaza con redefinir el presente y el pasado de uno de los actores más respetados de México. A partir de este momento, cada palabra, cada gesto y cada detalle se vuelven cruciales, porque lo que está en juego no es solo una relación, sino la estabilidad de una familia entera bajo la mirada del público. Para comprender la magnitud del impacto que provocó la revelación, es necesario retroceder y observar el entramado emocional que rodea a los protagonistas. Humberto Zurita, una figura emblemática de la televisión y el teatro mexicano, ha construido a lo largo de décadas una imagen sólida, reservada y profundamente vinculada a su vida familiar. Tras la muerte de su esposa, la actriz Christiane Bach, su historia personal se convirtió en un símbolo de lealtad y discreción, un capítulo que muchos admiraban por su fortaleza y sobriedad. En ese escenario, cualquier insinuación de un vínculo sentimental fuera de lo esperado, se convertía automáticamente en un tema delicado. Por otro lado, Stephanie Salas, integrante de una de las dinastías más influyentes del espectáculo latino, siempre ha vivido bajo el escrutinio público. Hija de Silvia Pasquel y nieta de la legendaria Silvia Pinal, su trayectoria artística ha estado marcada por momentos brillantes y controversias que han mantenido su nombre en las conversaciones mediáticas. Sin embargo, su vida privada ha sido, en gran medida, un territorio que ella defendió con cautela, evitando exponerse más de lo necesario. Fue precisamente esta combinación de perfiles lo que intensificó la conmoción cuando se filtró la existencia de una ecografía aparentemente vinculada a ella. La noticia abrió una serie de interrogantes que rápidamente superaron la barrera del chisme, y se instalaron en un terreno mucho más complejo, donde reputaciones, afectos y decisiones pasadas comenzaban a entrelazarse. De pronto, la historia no giraba solo en torno a dos figuras del espectáculo, sino a un entramado de relaciones que llevaba años construyéndose en silencio. La calma aparente se quebró cuando una imagen comenzó a circular entre periodistas y productores de espectáculos. No era una fotografía comprometedora, ni un mensaje filtrado, sino algo mucho más contundente. Una ecografía cuya fecha y datos coincidían, según diversas fuentes, con la línea temporal de la relación que se le atribuía a Stephanie Salas. La interpretación inmediata fue explosiva, pero lo que encendió el escándalo no fue solo la imagen, sino el contexto en el que apareció. Stephanie Salas, figura central de la dinastía Pinal, y conocida por su hermetismo en temas personales, se encontró en el centro de un torbellino sin haber dicho una sola palabra. El documento, cuya autenticidad aún no había sido confirmada públicamente, bastó para que los medios insinuaran la existencia de una verdad que, hasta ese momento, no tenía rostro. La narrativa se volvió aún más intensa cuando surgieron reportes que vinculaban de manera indirecta al actor Humberto Zurita, cuya vida sentimental había permanecido bajo un estricto control tras la muerte de su esposa, la actriz Christiane Bach. La aparición de la ecografía abrió la puerta a especulaciones que iban mucho más allá de un simple rumor. ¿Por qué salió a la luz justo ahora? Esa pregunta comenzó a multiplicarse rápidamente, acompañada por teorías que sugerían tensiones silenciosas entre personas cercanas al actor y movimientos internos destinados a proteger su imagen pública. La idea de que alguien pudiera haber filtrado la información para presionar, dañar o revelar una verdad incómoda empezó a cobrar fuerza entre comentaristas especializados. Mientras tanto, la figura de Stephanie se convirtió en un enigma. No negó la información, pero tampoco la confirmó, y ese silencio calculado alimentó aún más la incertidumbre.
En un entorno donde cada gesto adquiere significado, su reserva fue interpretada como una señal de que había algo más profundo en juego, algo que aún no estaba preparado para salir a la superficie. La ecografía no solo insinuaba una posibilidad emocional, sino también una grieta que comenzaba a expandirse dentro de la familia Zurita, obligando a todos a replantear sus certezas. Dentro de la familia Zurita, el ambiente cambió de manera abrupta desde el momento en que la ecografía comenzó a circular. Para quienes conocían de cerca la historia del actor, el golpe fue doble. Por un lado, la familia aún conservaba un fuerte lazo emocional con la memoria de Christian Bach, figura respetada y pilar fundamental del hogar. Su ausencia seguía marcando un vacío que todos intentaban sobrellevar con discreción y unidad. Por otro lado, la posibilidad de que una revelación inesperada alterara nuevamente ese equilibrio resultaba difícil de asimilar. Los hijos del actor fueron los primeros en reaccionar. No emitieron declaraciones públicas, pero personas cercanas describieron un clima de preocupación mezclado con incredulidad. Para ellos, cualquier señal que involucrara directamente a su padre en un rumor de esta magnitud representaba una amenaza a la estabilidad que habían logrado reconstruir con esfuerzo. La aparición de la ecografía no solo generaba dudas, sino que también desataba temores sobre la forma en que los medios transformarían la narrativa a su conveniencia. El círculo íntimo de amigos del actor tampoco permaneció indiferente. Algunos insistieron en que la filtración tenía un propósito específico, y que alguien, desde la sombra, buscaba aprovechar la vulnerabilidad emocional de la familia para generar un impacto mediático desproporcionado. Otros, más cautos, reconocieron que la situación debía manejarse con rigidez, porque cualquier respuesta precipitada podía interpretarse como una confirmación involuntaria. Lo que más sorprendió fue el comportamiento del propio Zurita. Aunque no dio declaraciones, fuentes cercanas revelaron que el actor había recibido la noticia con una mezcla de serenidad y desconcierto, como si entendiera que reaccionar impulsivamente solo ampliaría el escándalo. Su silencio no fue visto como indiferencia, sino como una estrategia para ganar tiempo, mientras intentaba comprender quién había puesto en circulación la ecografía, y con qué intención. En un entorno donde cada palabra podía convertirse en titular, optar por el silencio era una apuesta arriesgada, pero quizá la única que le permitía mantener el control. Lo que quedaba claro para todos es que la tensión interna no hacía más que crecer. La familia se encontraba en un terreno inestable, obligada a evaluar si la revelación tenía un sustento real, o si formaba parte de una maniobra diseñada para fracturar un equilibrio que había costado años reconstruir. Y mientras las preguntas se multiplicaban, la presión mediática aumentaba, reduciendo cada vez más el margen para actuar con calma. Mientras la familia Zurita trataba de mantener la calma dentro de un círculo cada vez más reducido, el mundo exterior comenzó a moverse con una velocidad implacable. La aparición de la ecografía no tardó en convertirse en el tema dominante en programas de entretenimiento, paneles de opinión y redes sociales. El público, dividido entre la sorpresa y la incredulidad, pedía explicaciones que nadie estaba dispuesto a ofrecer. La falta de declaraciones oficiales no calmó el debate, sino que lo intensificó, alimentando teorías de todo tipo. Los medios comenzaron a reconstruir cronologías, vínculos y encuentros previos entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, buscando pistas que les permitieran sostener sus titulares. Algunas notas insinuaban que la relación entre ambos había sido más profunda de lo que se creía, mientras que otras cuestionaban la autenticidad de la ecografía y sugerían la posibilidad de una filtración manipulada. La conversación pública se convirtió en un terreno donde convergían hipótesis contradictorias, y donde cada detalle adquiría un peso que quizás nunca tuvo en la realidad. En redes sociales, la historia adquirió un impulso aún mayor. Usuarios anónimos, cuentas dedicadas al espectáculo y comentaristas con miles de seguidores comenzaron a expresar sus opiniones, muchas veces sin sustento alguno. La narrativa se expandió más allá de los hechos concretos, transformándose en un fenómeno que mezclaba morbo, indignación y una curiosidad incesante.
Cada silencio de los protagonistas era interpretado como una señal, y cada movimiento en sus cuentas personales como un mensaje oculto. Frente a esta tormenta mediática, la figura de Stephanie se convirtió en un foco de tensión constante. Su decisión de no emitir declaraciones generó interpretaciones divergentes. Para algunos, su silencio era una manera de proteger su vida privada. Para otros, era una confirmación indirecta de que la ecografía tenía un trasfondo real. Lo cierto es que su nombre ocupaba titulares, y su imagen comenzaba a asociarse con un misterio que crecía sin control. El impacto también alcanzó a los productores y directores que trabajaban con Zurita. Algunos temían que el escándalo pudiera afectar proyectos en marcha, mientras que otros defendían la trayectoria impecable del actor, y consideraban que cualquier juicio prematuro sería injusto. La industria del entretenimiento, siempre sensible a la opinión pública, se vio obligada a observar la situación con cautela, evaluando hasta qué punto el escándalo podría influir en la percepción de uno de sus artistas más respetados. Al final, lo que comenzó como una filtración aislada, se transformó en un fenómeno mediático de proporciones inesperadas. La ecografía ya no era solo un documento médico, sino un símbolo que había desencadenado una ola de especulaciones y presiones que amenazaban con desbordar incluso a los protagonistas. Mientras la opinión pública debatía sin descanso, la necesidad de una verdad clara se volvía cada vez más urgente. Con el paso de los días, el silencio dejó de ser una opción sostenible. La intensidad del escándalo había alcanzado un punto en el que cualquier movimiento de los protagonistas generaba interpretaciones inmediatas. En ese clima de tensión creciente, la necesidad de esclarecer los hechos se volvió inevitable, no solo para proteger reputaciones, sino para recuperar el control de una narrativa que se había alimentado de suposiciones más que de certezas. Fue entonces cuando surgieron nuevas voces desde el entorno de Stephanie Salas, revelando que la actriz estaba considerando romper el silencio de manera estratégica. Más que una respuesta impulsiva, Juno Turus buscaba una declaración que pusiera fin a la especulación, sin exponer detalles íntimos que ella había defendido durante años. La ecografía, aseguraban estas fuentes, había sido descontextualizada y aunque formaba parte de su vida personal, no tenía relación alguna con la historia que los medios estaban construyendo. Esta posibilidad abrió un escenario diferente, donde el documento filtrado podría no significar lo que todos habían asumido desde el primer momento. Del lado de Humberto Zurita, la estrategia parecía orientarse hacia la contención y el análisis. El actor comprendía que cualquier declaración mal calculada podía avivar aún más el escándalo. Sin embargo, también era consciente de que el prolongado silencio generaba un desgaste que podría afectar no solo su imagen pública, sino la tranquilidad de su entorno familiar. La prioridad era evitar que la situación se transformara en una disputa directa, especialmente cuando no existía aún una versión oficial que desmintiera o confirmara los rumores. Los especialistas en comunicación comenzaron a intervenir, advirtiendo que, en escándalos de esta magnitud, la verdad rara vez emerge de manera limpia. Lo que queda para la audiencia es una versión fragmentada, donde conviven hechos, interpretaciones y relatos incompletos. Y en este caso, la presión mediática había construido un escenario donde cada uno de los protagonistas debía elegir entre dos caminos: exponer su vida privada o permitir que otros la definieran por ellos. A medida que los rumores se debilitaban, comenzó a instalarse una idea más sobria. Tal vez la ecografía filtrada no era una prueba contundente de nada, sino un recordatorio de lo fácil que es manipular percepciones en una época donde la información circula sin filtros. Tal vez el verdadero conflicto no estaba en lo que mostraba la imagen, sino en las motivaciones detrás de su difusión. Y tal vez, lo más inquietante de toda esta historia, era la evidencia de que una simple imagen podía sacudir la vida de dos figuras públicas, y poner en jaque la estabilidad de una familia entera. El caso no cerró con una declaración final ni con una confirmación rotunda, sino con una reflexión colectiva.
La verdad completa, esa que todos exigían, permanecía todavía en un territorio privado que los protagonistas decidieron resguardar. La ecografía dejó de ser el centro de la conversación, pero el impacto que generó reveló una realidad más profunda. En el mundo del espectáculo, la frontera entre lo íntimo y lo público es tan frágil que basta una sola filtración para cambiarlo todo. Y mientras la historia se disipa lentamente del foco mediático, queda claro que el silencio no siempre oculta secretos. A veces, simplemente protege lo que aún no está listo para ser contado.